Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy buenas noches a todos ustedes nuevamente acá en Proyecto Federal con Luis Villanueva. ¿Cómo te va, Luisito? ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo andan, amigos de nuestra querida Argentina? Junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión 521 de Proyecto Federal. Como bien sabemos todos, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, con todos aquellos temas de actualidad que tienen que ver con la economía y la salud. Muy bien, vamos a comenzar la primera parte del programa. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en el gobierno, la economía? Y esto también tiene consecuencias también en la salud, ¿no? Hay despidos en el sector de la salud. Pero el primer escenario que estamos viendo, esta obsesión por parte del gobierno de cuidar la inflación. Y cuando cuida la inflación, descuida, por ejemplo, a los trabajadores, descuida a los profesionales. ¿Y por qué digo esto, descuidar a los trabajadores? Este discurso no corresponde a ninguna tendencia política. Le puedo dar las estadísticas de todas las empresas que están despidiendo gente. Enero del año 2017 fue un enero récord en materia de despidos. El sector privado despide 57 empleados por día. Y esto nos va a explicar con mucho detenimiento Mariano Kestelwein. Este titular que yo comenté fue un artículo de Mariano Kestelwein en BAE Económico y realmente donde marca cómo el gobierno, poniendo como meta la inflación, por ejemplo, lo que ocurrió hace 2 días cuando le proponen a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, ella propone a los trabajadores un incremento del 18% pagadero en 4 cuotas. El primer problema, lo primero que hay que abordar en la mesa de negociación, ¿cuánto quedó atrás el salario por debajo de la inflación? Esto para los asalariados, pero si vos sos profesional y cobras honorarios, ¿qué es lo que querés? Que tus honorarios acompañen el nivel de inflación. Acá lo que le están diciendo a los trabajadores es, estás por debajo de la inflación en 10 puntos y este año tal vez estás por debajo de la inflación en 7 puntos más. O sea, puede ser que llegues a estar 17 puntos por debajo de la inflación. No es un dato menor y es un dato preocupante, ¿no? Es un dato preocupante lo que dice Gustavo, y también es preocupante las relaciones bilaterales, ¿no? Porque, a ver, luego de conocerse ya esta decisión definitiva del muro que va a hacer Trump con respecto a México, bueno, la Argentina comenzó también a tomar actitudes migratorias con respecto a países vecinos, como lo es con Bolivia. Y sin ir más lejos, el día de ayer, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que estas medidas migratorias o estos cuidados migratorios que se iban a adoptar tenían un claro objetivo, que era evitar el ingreso del narcotráfico, de mercadería de droga a nuestro país, lo cual molestó muchísimo a Bolivia. Le pidieron desde Bolivia, desde el ministro de Defensa, que le pida disculpas a la nación boliviana. Y el presidente del Senado de Bolivia le recordó a la primera dama que era la titular de una causa donde había filmaciones. A ver, no es la palabra mía, no es la palabra de cualquiera de ustedes. Había filmaciones sobre trabajo esclavo, las condiciones de trabajo, la cantidad de horas, los baños, la higiene, la limpieza y demás. Por eso esto de alguna manera sensibiliza mucho. Nuestro punto de vista, delincuentes hay de todas las nacionalidades, y si miramos el grado de prevalencia que hay en materia delictiva, es igual la cantidad de argentinos que la cantidad de inmigrantes, tomando la masa, ¿no es cierto? Tomando la cantidad que hay entre uno y otro. Por eso realmente focalizarlo de ese lado resulta como mínimo
un principio de una actitud xenófoba, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Por lo pronto, ahora el presidente de la Nación convocó a su par boliviano que venga a compartir un partido de fútbol. Sí, lo vieron, que le pidió que lo venga a acompañar a ver a River Boca. Seguro que va a haber, seguro que el clima se va a descontracturar, no me cabe la menor duda. Pero sin embargo, este tema de que total lo corrijo, yo digo al revés. Primero pruebo, por ejemplo, el caso de los despidos de Van Gogh, ¿no? Primero pruebo y de acuerdo a cómo reaccionen, veo si lo dejo instalado o no lo dejo instalado, ¿no? Así que es un tema no menor. Pero ¿sabes qué? Yo también me olvidé de comentar otro tema, que lo va a hablar ahora Mariano Kestelman, el tema de precios transparentes. Los precios transparentes terminan siendo transparente la forma con que te durmieron, ¿sí? Era un título rimbombante. ¿Por qué título rimbombante? Porque a partir de ahora los precios van a ser transparentes, pero lamentablemente eran transparentes antes, cuando por la ley de tarjeta de crédito el precio de contado tenía que ser igual al precio de tarjeta de crédito. Entonces, en la misma cadena de electrodomésticos, por ejemplo, el Ahora 12 era un competidor, era el enemigo de los propios planes de estas 3, 4 cadenas de electrodomésticos, porque vos ibas a comprar antes de precios transparentes. Comprabas lunes, martes, miércoles y te decían 12 cuotas de 1.500 pesos. Y le digo, ¿y si esto me lo vendés por Ahora 12, cuánto es? Y si venís el jueves, 12 cuotas de 1.000 pesos. Así era antes. Claro. Ahora no, ahora directamente te trasladan el costo financiero. Esto apuntaba a la mayor competitividad. Y esto tiene consecuencias sobre el consumo, en un año de despidos, en un año donde hay baja de salarios, y le cortan el crédito. Porque tal vez vos podés comprar si se te rompió la heladera de contado, ¿sí? Yo les puedo asegurar, no me gusta trasladar cosas personales, pero se me rompió la heladera y tuve que pagarla con Ahora 12. No tenía los 11.000 pesos para pagar. ¿Y cuánta gente le está ocurriendo esto? Y hoy por hoy lo vas a poder comprar, pero lo vas a comprar hasta con un 30, un 40% más de cargo financiero. Vos fijate, ¿no, Gustavo? Que en realidad cuando fue hecho el anuncio decía, se paga en efectivo ese importe, y el mismo importe que se paga en efectivo es trasladable, debería ser trasladable, a la tarjeta de débito, para no manejar uno efectivo, y si pagas en una sola cuota con la tarjeta de crédito, sería el mismo valor, lo cual no se está respetando en ningún comercio. De ahí en más, lo que vos marcás, el 40, el 50, el 60, el 70%. Depende de la cadena. También el límite de estas tasas, el límite de estas tasas la va a poner el consumo, la caída de ventas y demás. Algunos van a volver para atrás. Tampoco lo quiero trasladar con tanto optimismo, pero sin embargo se marca que hay un sesgo a qué sectores se favorece y a qué sectores no se favorece, ¿no? Pero bueno, no quiero hacerlo largo, porque esto lo va a hablar Mariano Kestelman. Vamos a hablar, sí, de salud en el programa el día de hoy. Temas importantísimos en materia de salud. Uno de los que tenemos es el tema de cazabacterias. ¿Y por qué digo este tema de cazabacterias, señores? El calor. A ver, ¿no te pasa a vos? Me pasa a mí, le pasa a mucha gente conocida, pasa a la heladera y decís, uy, pucha, se cortó la luz. ¿Y cuántas horas quedó apagada? Y de pronto, y vos no querés lo caro que es salir a comprar al supermercado, ¿y qué tengo que tirar y qué no tengo que tirar? ¿No es cierto? Porque realmente entonces, este tema de calor, la ruptura de la cadena de frío, las bacterias que se generan, los riesgos que corremos, el tema del yogur que se cortó la cadena, ¿qué daño no le puedo provocar a mis hijos? Esto lo vamos a ver ahora en instantes con la doctora química María Claudia de Grossi. ¿Sí? Exactamente, la tenemos, ella es doctora en química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y también tiene un posgrado en Educación en Flaxo. Bueno, también vamos a hablar, a ver, otro de los temas, la obesidad infantil. Justo en la invitada del día de hoy, la licenciada Marcela Leal nos va a comentar que los chicos de 6 a 12 años, casi la mitad tienen obesidad. Entonces la primera pregunta que uno se le ocurre, ¿será culpa de la comida chatarra? Y la comida chatarra, nosotros decimos el título, pero somos responsables. Trabajamos todo el día, llegamos tarde, trabajan ambos en el grupo familiar, llegan y dicen, y no tuve tiempo de comprar y demás, vamos a comer algo rápido para llevar a dormir a los chicos. Y esto lo llaman comida chatarra, ¿no es cierto? Estos lugares rápidos donde comes, distintos tipos de productos, para no decir hamburguesas. Bueno, implícito quedó, obviamente. Se entendió igual, no te preocupes, se entendió. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre realmente? Y este tema, y después cómo salimos de la obesidad infantil. Y la tasa de prevalencia
de la obesidad infantil. Y bueno, cómo abordarlo, claro, las prevenciones que tenemos que tener, todo esto en nuestro programa. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de estos temas y mucho más. Como siempre, sabés que tenés habilitadas las vías de comunicación para poder trasladar tus preguntas, las dudas, las inquietudes que tengas a nuestros, obviamente, invitados y referentes a través de nuestro email, por ejemplo, que es proyectofederal@gmail.com. Y yo le voy a pedir a todos ustedes, y también le voy a pedir a la producción, que únicamente coloquemos de ahora en adelante la línea de WhatsApp. Por una razón obvia, ustedes mismos cuando se comunican con nosotros saben que la línea anterior tiene costo. La línea de WhatsApp es sin costo y es 116-136-7550. Queda durante el año 2017 esta línea como única para que se contacte con nosotros. Tienen que saber algo. Cuando se trata de temas de la salud, le podemos hacer un acercamiento con el profesional o de pronto trasladar a las publicaciones que hizo el profesional, pero no se puede hacer un acto médico o un acto farmacéutico de manera particular, para lo cual tiene que ir a los profesionales. Pero que esto les sirva como puntapié, como facilitador de que ustedes sepan cómo abordar e ir a los profesionales que correspondan. Y ahora sí, comenzamos con el bloque de hoy con Mariano Kestelberg. Bueno, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, fue el titular tuyo es la inflación a toda costa, ¿no es cierto? Que abordaste en un diario, una de las primeras páginas del diario, no, creo que página 1 de unos diarios económicos más especializados en el tema. ¿Por qué la inflación a toda costa? No, el título decía la obsesión del gobierno. Y obviamente ahí sí, es la inflación, claramente. Me parece que están ordenando las políticas económicas, ubicando el combate de la inflación como prioridad número 1. Y en ese sentido se están tomando medidas que todas ellas tienen un denominador común, afectan a los trabajadores. En lugar de generar desincentivos o algún beneficio menor para las empresas, de todos los rubros, grandes supermercados, electrodomésticos, de energía, de transporte, bancos, en lugar de afectar el negocio de los grandes grupos económicos a los trabajadores. ¿Cómo? ¿Le podemos agregar sí, a los profesionales, los honorarios de los profesionales y demás? Sí, a todo. Yo creo que un profesional también es un trabajador. Sí, no, pero principalmente porque a veces pareciera segmentado aquel grupo de trabajadores que pertenece a un grupo solamente sindicalizado. Entonces tenemos los profesionales médicos que sí están sindicalizados, otros que no, pero distintas especialidades que se ven afectados por lo mismo. Sí, además, aclaro, trabajadores activos y pasivos también. Va en contra de todos. ¿Y cuáles son las principales medidas que se han tomado? Bueno, la reducción de aranceles a las importaciones, las menores regulaciones que hay para las importaciones. Eso afecta directamente a los trabajadores. Claro. Las empresas se acomodan. Una empresa que hoy tiene una fábrica y está produciendo y ve estas señales de juego que está brindando el gobierno, lo que hace es desactivar algunas líneas de producción y complementar su oferta con producto importado. Y cuando desactive esas líneas de producción, el que lo paga son los trabajadores. Después, desde ya, el mercado interno se va a reducir, porque si hay menos trabajadores, hay menos poder adquisitivo, menos consumo. Aclaremos a la gente, menos recaudación tributaria por el IVA. Y también menos recaudación por IVA y aportes patronales y contribuciones sociales. E impuesto a las ganancias. O sea, bueno, hay muchos impuestos que se dejan de cobrar. Además de esta liberalización de las importaciones, el gobierno nacional también ha elegido, de forma de afectar el índice de inflación, modificar el sistema de cuotas. Hasta ahora estaban en auge las cuotas sin interés, claro, y se transformó en lo que ahora se llama precios transparentes. Efectivamente, antes lo que había eran precios que tenían cargado el costo de financiamiento. Las empresas, vos pagabas con cash o pagabas con tarjeta de crédito, en el precio estaba incluido ese costo, con lo cual era un modelo regresivo, ¿sí? Lo pagaban todos al costo financiero. Lo pagaba el que tenía tarjeta de crédito y el que iba con contado, con efectivo. Pero ahora se transparentó y se dejó de lado el costo financiero. Entonces uno a primera vista dice... No se controló el costo financiero. Sí, a primera vista uno dice,
Es una medida equitativa, bueno, equilibrada. Bueno. El nombre precio transparente es maravilloso. No, y además está bien, realmente estaba bien. Porque si se le saca el costo financiero, ¿por qué el que no tiene tarjeta de crédito tiene que pagar el costo de financiamiento del que sí tiene tarjeta de crédito? Sí, entonces, el espíritu, en ese sentido, estaba bien. Pero el problema es que los comerciantes, con la caída de las ventas que vienen padeciendo, con los aumentos de las tarifas de los servicios públicos... Lo metían encubiertamente. No, pará. Con el aumento de los impuestos, con todo ese set, los costos de financiamiento, con todos esos costos, lo que venía haciendo el comerciante era resignar ganancia, ir perdiendo márgenes de rentabilidad. Ahora que le dieron la oportunidad de exponer el precio contado y aparte el costo de financiamiento, el precio contado lo dejó casi igual, casi no lo modificó. En algún caso, muy poquitos casos, se bajó pero levemente. Y el precio con el costo financiero lo llevó a tope. Lo puso ahora, pleno. ¿por qué? A ver, si en teoría vos con el débito, que no usas el efectivo, el débito, que en el momento que se pasa por el postnet, ese dinero... No te enoja. No me enojo, pero sí, me enojo porque realmente le pasa a la gente. Mano. Estoy con el postnet, lo voy a romper. Sí. Pasa que te están cobrando esa indexación como si fuera una financiación en cuotas, o también si lo querés pagar en una cuota, como lo había dicho el gobierno, ¿qué va a suceder? En una cuota es lo mismo que pagar en efectivo y te cobran una indexación por esa cuota. Yo digo a partir de la segunda o tercera cuota. Lo vamos a charlar acá con Mariano. Sí, pero realmente... Más que indexación, te quieren trasladar el costo de la operación. Claro, bueno, pero ¿no es correcto? No, pero lo que te voy a hacer un comentario porque también está vinculado con la actividad. Me tocó, quiero aclararlo, turismo hice en Brasil y demás. Vos vas a la playa, ¿sí? El brasilero, o sea, vas con dólares y no les dan pelota, quieren tener los reales. Vas a la playa y te dice un cartelito, una bandera en la playa para tomar en la carpita ahí y demás, aceptan todas las tarjetas de crédito. Sí, lo primero que dice. Y crédito y débito no hay discriminación. Y no es más caro. Y no es más caro. O sea que esta actitud especulativa hace un poco al ADN argentino. Sí. Primero hace el ADN argentino. Y después, bueno, lo que vos decís, ¿no? Cómo lo han trasladado en los planes largos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ahora sí desvirtuaron el Hora 12. Porque la Hora 12 original era: yo gobierno, te voy a ayudar a vos empresario para que la mitad de los costos de la tarjeta, y te voy a pagar en un plazo menor, ¿sí? Porque el mismo gobierno le aseguraba un plazo menor, y la mitad de los costos de la tarjeta me hago cargo yo. Y la otra mitad te haces vos. O sea que el sacrificio era compartido para promover el consumo. Hoy por hoy directamente se para promover el consumo y la producción nacional. Y la producción nacional. Sí. Y la producción nacional. Es muy importante. Sí, omití algo. ¿Sabes qué pasa? Qué tristeza. Se está despidiendo tanta gente. Y estamos viendo que la producción nacional está cayendo, que ya llega un momento que lo reiteramos hasta que se deje de mencionar, ¿no? Sí. Y después, ahora, con el nuevo sistema, antes decíamos que era regresivo. El que acaban de aprobar ahora es mucho más regresivo. Porque el que tiene la plata en el bolsillo y puede pagar en contado, se ahorra todo el costo de financiamiento. El costo que se está trasladando ahora, el costo financiero total, supera el 40%. El que elige, el que no puede pagar todo contado y tiene que pagar en cuotas porque otra no le queda, bueno, tiene un costo financiero mucho más alto. Entonces, la desigualdad hoy se agrandó con esta medida. La excusa era achicar la desigualdad, que era un sistema regresivo, precios transparentes. ¿Qué se le debe decir, por ejemplo, al comerciante cuando vos vas a comprar y, a ver, le presentás la tarjeta de débito y te quiere cobrar esa indexación? Antes que respondas técnicamente vos. Porque estás en el horno. A ver, yo le iba a charlar con él. A ver, no puedo sacar plata del cajero porque el cajero no tiene plata. Entonces no me queda más remedio de pagarte con débito. Que al fin y al cabo uno no maneja el efectivo o trata de manejar el efectivo por una cuestión de comodidad o de seguridad. Sí, claro. Entonces vos decís, bueno, pago con el débito. Pero decís, no, pago con débito, tiene un 5% más. No. O 10% más. El gobierno aclaró, pago contado es con efectivo, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, pero en una sola cuota. Así que ahí no debería el comercio aplicar un recargo porque la mayoría del comercio lo aplica, ¿no? Lo traslada la mayoría. O sea, no lo pueden hacer. A ver, evita el control de precios transparentes. Evita la cartelización, no.
No. Entonces, a ver, y otro tema que fue criticado, no importa qué gobierno, en muchos países hasta con economías, ¿cómo podemos decir? No sería el extremo neoliberales, pero de alguna manera presentan la cadena de costos, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de costos que tienen? Tampoco controlan la estructura de costos. O sea, si alguien gana cifras millonarias con respecto a el costo financiero del producto, nadie lo controla. Sí, precios transparentes sería bárbaro que digan cuánto le pagan a la pyme, al supermercado, y qué margen de rentabilidad le aplica. Eso sería ideal. Pero volviendo al origen de todo, esta medida, como decíamos, era para combatir la inflación. ¿Por qué? Claro. Porque el INDEC, cuando registra los precios en la economía, no se fija el precio con financiamiento. Bueno, pero hagamos un paréntesis. Tuyo. Vos mismo tan bárbaro. No era tan difícil. No, lo dijo acá Mariano Kester. Tómenlo acá, Mariano Kester lo dijo. Para medir el INDEC, toma el precio contado. ¿Sí o no? Sí. Bueno, perfecto. Toma el precio contado. A ver, vos y yo te hablo de mí, por mí. Si compro un producto, o sea, un bien de consumo durable, una heladera, un televisor, yo no puedo pagarlo de contado. Yo lo compro financiado, tengo ingresos para pagarlo, sí, pero lo puedo pagar financiado. Y en definitiva, eso para mí va a ser un mayor costo, para mí va a ser inflación, y sin embargo el gobierno no la toma. No lo va a tomar. Bien. Va a subestimar la inflación. Va a subestimar la inflación oculta en este tipo de financiamiento que antes no existía. Y para mencionar otros países, que no son cercanos, le podemos mencionar Uruguay, le podemos mencionar Brasil, que no ocurre esto que está ocurriendo acá, ¿no? Sí, va a ser así, va a subestimar el impacto inflacionario. Y lo que consiguió es que como ahora dicen que hubo una traición, ¿no? Pero lo que hicieron los comerciantes fue no bajar el precio de contado. No lo bajaron como se esperaba, como el gobierno esperaba, que iban a bajar supuestamente un 25% o un 20%. No lo hicieron porque lo que hicieron fue recuperar la rentabilidad perdida. Como decíamos antes, con los aumentos de tarifas de servicios públicos, de impuestos, de costos de financiamiento, de caída de las ventas, lo que hicieron fue, contado te lo dejo igual, por ahí aplico una promoción y lo bajo muy poquitito, y el financiado te lo subo a las nubes. Entonces, al final de cuentas, la medida lo que hizo fue darle aire al comerciante, darle oxígeno. Pero eso en el mediano plazo lo que va a provocar es que las ventas para el comerciante se sigan cayendo, porque desde que asumió el gobierno de Macri a favor de los trabajadores, tomó solamente dos medidas. Una, para los trabajadores de más altos ingresos, el 5% de todos los trabajadores en la Argentina, se le disminuye el impuesto a las ganancias, que ahora se llama impuesto a los altos ingresos. Eso está muy bien, bárbaro, para la cúpula más rica de todas. Sí. Después, la otra medida que tomó fue que los hijos de monotributistas también van a tener asignaciones familiares. Son dos medidas. Todo el resto de las medidas en términos de política económica, no hay una sola que haya sido a favor de los trabajadores. Todas son a favor de las empresas. Entonces, en este contexto, con un escenario internacional muy malo para la Argentina, peor que en la época del kirchnerismo, las empresas no van a invertir, no van a aumentar las ventas, el consumo se va a seguir cayendo o en el mejor de los casos va a seguir estancado. Parece que el gobierno debería cambiar de rumbo, debería tomar políticas económicas pensando un poco más en el mercado interno, en mejorar la calidad de vida de la población, y es asombroso que acercándonos a las elecciones no estén tomando ninguna medida en ese sentido. Por el contrario, ahora se está acordando, están tratando de imponer un aumento salarial en cuotas con techo del 18%. Lógicamente, la inflación va a ser más alta este año. Entonces, como decías vos en la introducción en el programa, ya perdieron el año pasado. ¿Volverán a perder de nuevo este año? Si logra el gobierno imponer ese techo en las paritarias, van a volver a perder, porque independientemente si el INDEC mide bien o mide mal la inflación va a ser más alta. Y si es más alta, bueno, lógicamente otro año perdido para los trabajadores. Mariano, muchísimas gracias. Gracias, Mariano, por venir. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos.